de carácter meramente importante, creo yo, Ujú, y que para no salirnos de este contexto que estamos viendo, ujú, es la situación de eh, la identidad entre el sistema anterior y el sistema actual. Usted nos habla de que se lleva a cabo una situación de identidad de la teoría del delito, pero hasta la etapa de la teoría del caso, es decir, hasta la etapa intermedia, que es donde se expone la teoría del caso como tal. Es decir, se podría decir los alegatos de apertura, ujú, por decirlo propiamente de alguna manera. ujú. Esta teoría del caso como tal, al final de cuentas, y lo platicamos anteriormente usted y yo, no es propiamente obligatoria que usted pueda hacer énfasis o poder explicar su teoría del caso en cualquier otra etapa. Sin embargo, no se le tomará en cuenta como teoría del caso propiamente, pero sí puede dejar un antecedente como tal en una etapa, ya sea en la etapa inicial o en la etapa de juicio, ya incluso en la etapa de juicio. ¿Por qué le digo esto? Porque precisamente dentro de lo que dicen los dogmáticos y dentro de los fundadores o creadores de esta reforma, es que se habla de que obren datos para garantizar prácticamente la presunción de inocencia. Porque anteriormente dicen que ya era inquisitivo precisamente porque al momento de que se llevaba a cabo el pliego de consignación y el Ministerio Público tenía que acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, pues propiamente ya le estaba acreditando o le estaba achacando propiamente el adjetivo de delincuente al sujeto, al presunto sujeto activo. Luego entonces, de ahí se habla de que esta reforma es garantista como tal en pro del indiciado, el imputado, que también por antonomasia no se le puede llamar en este nuevo sistema imputado hasta en tanto no se le vincule al proceso por parte del juez de control, el juez de garantía. Es decir, ahí también hay una laguna de cómo se le va a nombrar al sujeto, porque tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales es ausente en esa situación. No se le dice imputado, no se le dice reo, no se le dice presunto responsable, es decir, no hay un adjetivo como tal, hasta en tanto no se le vincula a proceso al sujeto activo que probablemente cometió el hecho típico. Es una pregunta de doctorado que la puedo responder de la siguiente manera. Nosotros estamos hablando en el procedimiento, cualquier tipo de procedimiento, de la litis. ¿Qué es la litis? Es una controversia. Es una controversia que existe por parte de quien demanda o pone en marcha lo que se conoce como la acción. La acción es las pretensiones del demandante, del actor, y por otro lado, las excepciones, que son las defensas. A partir de las pretensiones del Ministerio Público, que es el ejercicio de la acción penal, poner en marcha la actividad jurisdiccional para colmar sus objetivos o sus pretensiones. Por otro lado, obra la excepción, que es la defensa, la que se opone precisamente a las pretensiones del accionante. Entonces se habla de litis abierta y de litis cerrada. Este manejo se utilizaba mucho en el antiguo procedimiento penal, en donde decía, bueno, ¿en dónde se va a definir la pretensión del Ministerio Público? Esto es muy específico para crear un sentido garantista tanto a la víctima como al acusado, independientemente de cómo se le llame, si probable responsable, imputado, indiciado o acusado. El justiciable merece que se le defina la pretensión punitiva, es decir, la acción ministerial. Y obviamente la víctima también merece que se le haga una justificación lógica de cuáles van a ser las pretensiones para obtener pues, los niveles reparatorios que tanto propala el derecho penal. Entonces, decir, bueno, la litis se plantea a partir del ejercicio de la acción penal, decían en el antiguo procedimiento penal. Cuando el Ministerio Público ejerce acción penal, va a plantear la definición de la adecuación de la conducta o del hecho a
la descripción típica. Esto se llamaba juicio de tipicidad, todavía se llama juicio de tipicidad. Y esto lo va a hacer desde el ejercicio de la acción penal y luego el juez tendrá facultades para cambiar la clasificación del delito enarbolada o ejercida por el Ministerio Público. Decían, sí, sí tiene facultades hasta el momento en que dicta el auto constitucional. En el momento en que dicta el auto constitucional, define lo que se conoce como la litis, y a partir del auto constitucional de formal prisión, en este caso de sujeción a proceso, las partes van a tener oportunidad de ofrecer sus pruebas acorde al dictado de la definición del delito que contiene ese auto constitucional. Si, bueno, estamos en presencia de que un sujeto va a Chapultepec y ve una bicicleta en venta, le dice al dueño de la bicicleta, oye, me interesa tu bicicleta, déjame dar una vuelta. Oye, sí, me parece bien, ¿cuánto quieres? 2,000 pesos por la bicicleta. Ok, pues déjame dar otra vuelta para probar los frenos de bajada de aquí, en esta rampa. Le dice adiós, adiós bicicleta, adiós dueño de la bicicleta. Entonces viene la discusión, bueno, esa es una serie de conductas que es un hecho típico que la ley conoce como delito. ¿Qué delito? Vamos a decir, bueno, llegan los compañeros y dicen, no, maestro, es un fraude porque lo engañó diciéndole, préstame la bicicleta y te la devuelvo, nada más déjame dar una vueltecita. Y hay otro compañero dice, no, es un abuso de confianza porque le transmitió la tenencia, pero no la propiedad de la cosa. Dice otro, no, no, maestro, es un robo porque se apoderó ilícitamente del objeto, ¿verdad? Sin consentimiento. El consentimiento era muy precario, etc. Entonces ahí viene la discusión respecto al proceso definitorio de la adecuación de ese hecho al tipo. Y esto nos va a permitir seguridad jurídica para enderezar todo el procedimiento penal a favor o en contra del autor o del imputado. Evidentemente esto puede ser cambiado en el momento del auto de sujeción a proceso o de formal prisión. Ahora el auto de vinculación a proceso. Es decir, la pretensión punitiva es una, el juez de control o el juez de letras va a decidir en el auto constitucional cuál es el hecho típico que se adecua en términos de elementos objetivos para determinar el delito por el cual se va a abrir el proceso. A prueba, que sería, digamos, la segunda etapa de investigación ahora, y anteriormente se conocía como la etapa de instrucción, en donde se señalaba un término máximo de 15 días para ofrecer pruebas. El juez tendría para admitirlas, prepararlas y desahogarlas. En este orden de ideas, se hablaba de que en las conclusiones había un debate, diciendo que en las conclusiones del Ministerio Público se podía reclasificar el delito y desde luego pues, las conductas, ¿no? Y que esta reclasificación era válida y no violatoria de garantías individuales siempre y cuando se le diera vista al defensor y al acusado con la nueva clasificación que el Ministerio Público realizaba sobre las conductas o sobre el hecho típico para que éste tuviera la oportunidad de defenderse. Bueno, si tendría la oportunidad de defenderse, tendría la oportunidad de volver a ofrecer pruebas, la defensa, en el entorno a la nueva clasificación típica y que no se incurriera en violación de garantías. Esto mismo lo plantea Alejandro ahora, bueno, en el procedimiento penal adversarial, ¿en qué momento se hace una clasificación definitiva de la conducta? De tal manera que el nuevo procedimiento penal adversarial posibilita al Ministerio Público formular su acusación antes de, ya en la etapa de juicio, ¿no? Antes de la sentencia, formular su acusación sobre los hechos o hechos que ya en definitiva el tribunal de enjuiciamiento va a abocarse a determinar sobre la responsabilidad o la no responsabilidad del autor o del justiciable, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si se hace una reclasificación de la conducta
diversa a lo clasificado en el auto de vinculación, evidentemente que tendría que hacerse, digamos, una vista a la defensa para que ofreciera pruebas que combatieran esa nueva reclasificación, porque no es lo mismo un medio probatorio no es lo mismo el idóneo para combatir un fraude que para combatir un abuso de confianza, y no es lo mismo ese medio probatorio para combatir un delito de robo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, bueno, pues siempre dentro de la etapa, digamos, intermedia, se ofertaron pruebas para combatir esa clasificación que se hizo en el auto de vinculación al proceso, y ahora vienen y me cambian la clasificación en el pliego de acusación que formula el Ministerio Público, ya definitivo. Pues entonces tendríamos nosotros también que darle oportunidad a la defensa para ofertar pruebas, si es que las tuviera, para combatir ese nuevo modelo clasificatorio. Entonces es lo que nosotros conocemos como acotar la arbitrariedad de la autoridad para que no sea un derecho policial, sino que sea un derecho penal como muro de contención al estado de arbitrariedad. Desafortunadamente, pues va a haber un cambio en el modelo procesal que se ha anunciado, en donde la tendencia es que desaparezca el auto constitucional y que cualquier sujeto pues, sea llevado como probable autor o cómplice de un hecho sin necesidad de dictarse el auto constitucional de vinculación al proceso. Esto va a generar evidentemente mayor inseguridad, es decir, vamos a abrir la compuerta a la arbitrariedad del Estado policial en contra de un derecho penal justificatorio que contenga esa arbitrariedad. Entre menos definitoria sea el derecho penal en el procedimiento y entre menos aplicación de la teoría del delito exista dentro del procedimiento penal, evidentemente estamos más frente a la arbitrariedad de un derecho policial. O sea, se abre la compuerta de la arbitrariedad en cuanto a decir, bueno, por cualquier delito, venga un cateo. Por cualquier delito te vamos a arrastrar a un procedimiento sin necesidad de justificar elementos objetivos, subjetivos, normativos, descriptivos del tipo. Es decir, los elementos constitutivos del delito no los vamos a justificar en un auto constitucional y te vamos a arrastrar a proceso. Esto es muy grave. Esto es abrir la compuerta a un derecho policial de arbitrariedad. No sé si usted contestaba la pregunta. Sí, maestro, sobre todo porque precisamente, visto el tema que nos atañe... No, aquí estamos bien. Visto el tema